Este es el mapa actual que muestra las fronteras modernas entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero en el año 1840, los Estados Unidos era una fracción del tamaño que tiene hoy. Los estados que conocemos hoy como California, Texas, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado eran originalmente mexicanos. Pero en el año 1848, Estados Unidos le robó todos estos estados a México. Así es, este fue uno de los robos más traicioneros y maliciosos que le hizo Estados Unidos a México. Estas tierras mexicanas eran de las más ricas en recursos naturales en todo el continente americano. Solo para que te des una idea, actualmente si California fuese un país independiente, este sería la quinta economía más grande del mundo. Y si Texas fuese un país independiente, este sería la 10ª economía más grande del mundo. La superpotencia actual que es los Estados Unidos es gracias a California y Texas. California fue la cuna del sueño americano y aquí se crearon tecnologías que revolucionaron al mundo y se formaron las empresas más grandes del mundo. De la misma manera, Texas fue la capital del petróleo y alimentaba la demanda voraz por este oro negro en todo el mundo. Es más, si todos estos estados juntos fuesen un país independiente, este sería la 3ª economía más grande del mundo con un Producto Interno Bruto mayor a 6.5 trillones de dólares, 6 veces más que toda la economía de México. Pero, una pregunta, ¿cómo le robó Estados Unidos California a México? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un lado oscuro en la historia humana, llena de traiciones, violencia y discriminación. En 1492, Cristóbal Colón tocó tierra en el continente que conocemos hoy como América. Y aunque dicho continente estaba poblado por imperios avanzados como el azteca y el incaico, este fue conquistado y colonizado por los imperios más importantes en Europa. Y en la zona de Norteamérica, el Imperio Británico empezó a colonizar la parte este de lo que es actualmente los Estados Unidos. A lo que dichos estados crecían en población y en sofisticación económica, estos 13 estados del Imperio Británico decidieron independizarse en 1776, formando el país que conocemos actualmente hoy como los Estados Unidos de América. Desde su fundación, los Estados Unidos logró expandirse, creciendo más de 10 veces su tamaño actual, convirtiéndose en uno de los países más grandes del mundo y la superpotencia actual. Volviendo a la época de su fundación, los Estados Unidos lentamente fue expandiéndose desde el este de Norteamérica hacia el oeste. Había toda una obsesión con la conquista del Gran Oeste, pero su proceso de expansión fue muy sucio, especialmente cuando se enfrentó con México. Como les mostré anteriormente, entre la década de 1830 y 40, así se veía Norteamérica. Los Estados Unidos había comprado de Francia toda esta zona y conquistado los demás territorios. México, al otro lado de la frontera, tenía todo lo que es California llegando hasta Texas. Pero el gran problema de toda esta zona es que no era muy poblada. Esta zona era poblada por algunas tribus nativoamericanas y mayormente por misioneros jesuitas, lo cual explica los nombres religiosos de las ciudades en dichos estados como San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Y para poder poblar dicha zona, el gobierno mexicano abrió las fronteras y dejó que los estadounidenses anglosajones entren. El gobierno mexicano les abrió las puertas y le dio la oportunidad de poder alquilar tierras y trabajarlas, pero con una condición. Dicha condición es que los estadounidenses anglosajones tenían que asimilarse al país al adoptar la religión católica, hablar español y adoptar valores mexicanos. Pues esto verdaderamente no funcionó como lo tenían planeado. Miles de estadounidenses se mudaron a la zona que es Texas hoy, pero no se asimilaron a México en lo absoluto. Esta zona se había vuelto un mini Estados Unidos y hasta trajeron esclavos, algo que no era legal en México. Después de algunos años, el gobierno mexicano se dio cuenta de esto y decidió mandar tropas para poner orden. Hubieron una serie de conflictos entre los pobladores estadounidenses de Texas
y para el gobierno central mexicano se le hacía cada vez más y más difícil contener la situación en el norte. Esta situación se descontroló hasta llegar a las famosas batallas en San Jacinto y El Álamo, donde los pobladores de Texas derrotaron al ejército mexicano y en 1836 se formó la República de Texas, un país independiente de Estados Unidos y México. Como les explicaba, esta nueva República de Texas era mayormente poblada por estadounidenses anglosajones que se mudaron a Texas, también tejanos locales y nativoamericanos. Ahora, yo sé que muchos me van a preguntar por qué nos estamos enfocando tanto en Texas y no en California, pero esta parte de la historia es clave para entender cómo Estados Unidos le robó estas tierras a México de una manera muy sucia. La creación de la nueva República de Texas no duró mucho tiempo. En 1845, los Estados Unidos incorporó dicha república como un estado adicional y había toda esta zona en disputa con México. El gobierno mexicano alegaba que este territorio seguía siendo mexicano, mientras que los Estados Unidos alegaba que le pertenecía al nuevo estado de Texas. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos era este señor, James Polk. James Polk tenía una visión de expandir los Estados Unidos hasta controlar toda la costa del Pacífico, incluyendo California. Y a pesar de que Estados Unidos logró quitarle Texas a México, toda esta zona seguía siendo territorio mexicano. Pero no todos compartían la misma ambición de James Polk y los Estados Unidos estaba atravesando por años muy tensos entre los estados sureños y los estados norteños. Nadie quería entrar en guerra con México. Las guerras eran caras, cobraban la vida de los soldados y no valían la pena cuando el propio país tenía conflictos internos. Como resultado, James Polk intentó comprar California y los estados que ven aquí de México por $25 millones. El gobierno mexicano obviamente rechazó la oferta. James Polk llegó a la conclusión de que su única alternativa era entrar en guerra, pero nadie quería empezar una guerra con México. Por lo tanto, él tenía que encontrar una excusa para declararle guerra a México. Y lo que él hizo fue mandar tropas del ejército justo a la nueva frontera entre Estados Unidos y México. Acuérdense, toda esta frontera era territorio en disputa. Al ver llegar dichos soldados estadounidenses a lo que se consideraba territorio mexicano, el gobierno mexicano inmediatamente mandó cientos de soldados a defender la frontera. El conflicto estalló. Algunos soldados estadounidenses mueren en el proceso y todos los demás son capturados como prisioneros. Pues esto era exactamente lo que James Polk quería. Ahora, James Polk podía manipular la situación e ir al Congreso estadounidense y alegar que México invadió a los Estados Unidos y atacó a tropas estadounidenses dentro de lo que ellos llamaban territorio del nuevo estado de Texas. ¿Se dan cuenta lo sucia que fue esta movida? Como resultado, en 1846, Estados Unidos le declaró guerra a México por la supuesta invasión. Esta guerra fue conocida en la historia como la Guerra Mexicano-Estadounidense. Una guerra muy violenta donde más de 150,000 soldados y civiles murieron por las ambiciones de este hombre. James Polk logró obtener lo que quería. En 1848, los Estados Unidos le ganó la guerra a México y le propuso comprar toda esta zona de California hasta la zona en disputa de Texas por $15 millones. Así es, $15 millones. Obviamente esta cifra es una formalidad. La verdad es que el gobierno mexicano no tenía otra opción más que aceptar la oferta. La verdad de toda esta movida es que fue un robo sangriento y sucio de los Estados Unidos a México. Y gracias a dicha derrota, México perdió más de 1/3 de todo su territorio a los Estados Unidos, mientras que los Estados Unidos se volvió un país continental que se expandía desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero hay otro detalle aún más importante. Con el gobierno y ejército mexicano en derrota, los Estados Unidos pudo haber conquistado todo el territorio mexicano. Y mientras esto estaba siendo debatido por el gobierno estadounidense, el senador John Calhoun dijo, usando sus palabras,
Estados Unidos nunca se imaginó incorporar a ninguna otra raza más que la blanca al país. ¿Estaríamos dispuestos a asociarnos como iguales y compatriotas con los indígenas y la raza mestiza de México? Como consecuencia, el gobierno estadounidense decidió solamente tomar las tierras poco pobladas del norte de México, donde no habían muchos mexicanos y solo algunas tribus nativoamericanas. Y claro, ya se imaginan lo que pasó con dichas personas cuando Estados Unidos los incorporó a su territorio. Los Estados Unidos se convirtió en una nueva nación, una nación continental que se expandía del Atlántico hasta el Pacífico y era de lejos el país más grande de todo el continente americano. Los estadounidenses inmediatamente empezaron a colonizar estos nuevos territorios de California, Nuevo México, Nevada, Colorado, Arizona y Utah. Construyeron ferrocarriles y caminos conectando a todo el país. Y fue así que digo que Estados Unidos le robó el territorio desde California hasta Texas de México. Aquí ustedes probablemente me van a decir, pero Gus, ¿por qué dices que Estados Unidos le robó a México? Pues si retrocedemos al comienzo de este video, les expliqué que durante la década de 1830 las fronteras mexicanas se extendían hasta toda esta zona, incluyendo Texas. Para poder poblar dichas zonas y desarrollarlas, el gobierno mexicano le abrió las puertas a los estadounidenses anglosajones, con la condición que se asimilen a México y se vuelvan mexicanos. Pues los estadounidenses no se asimilaron. Lo que hicieron es que colonizaron Texas y se lo quitaron a México. Luego, el presidente estadounidense Polk provocó un ataque mexicano al mandar sus tropas a territorio que era considerado mexicano. Obviamente, México tenía que defenderse y al defenderse, Estados Unidos le declaró guerra a México y de manera abusiva le acabó robando toda esta zona. Y es esta que es la ironía y la pena de toda esta historia. México le abrió las puertas a los estadounidenses, pero si vemos la migración mexicana a Estados Unidos en las últimas décadas, esta no fue con los brazos abiertos. Los mexicanos que se mudaron a Estados Unidos lo tuvieron que hacer mayormente de manera ilegal. Uno puede criticar a dicha inmigración de muchas maneras, pero la verdad es que Estados Unidos necesita de dichos inmigrantes y ha surgido como país gracias al trabajo de dichos inmigrantes. Pero es una pena que no se reciben a los mexicanos con la misma generosidad que México recibió a los estadounidenses hace más de 100 años. La población de ascendencia mexicana en Estados Unidos es mayor a 37 millones de personas y la población hispana en todo Estados Unidos es mayor a 65 millones de personas. Y la gran mayoría de esas personas viven en Texas y California, estados con una población mayormente hispana. Es gracias a estos hispanos que la economía de estos estados está tan fuerte como la ves hoy. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú qué crees que hubiese pasado si los estados desde Texas hasta California se mantenían como parte de México y no de Estados Unidos? Antes que te vayas, te quisiera recomendar este video donde te explico cómo los estadounidenses ahora se están mudando a México. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.